Una ciudad, su gente, su radio. Juntos celebramos 100 años de una historia compartida. La voz que te acompañó en los momentos más felices y fue luz en las horas más oscuras. Porque nuestra historia es tu historia. 100 años que inauguran una nueva etapa. Una nueva 9, que suma canales, más contenidos, nuevas formas de comunicarnos, donde vos sos protagonista, para estar más unidos, más conectados, más informados. Este año sumamos imagen a nuestra voz, porque nuestro compromiso es con vos, porque somos tu voz. Todo evoluciona, y nosotros también, pero lo que realmente importa permanece inalterable. Así es la 9, que cumple 100 años. Así es la nueva 9. Nos estamos viendo. Con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, Kilbel, Supermercados y Jerárquico Salud. Don Alfredo Roca Soler es un pionero de la generación Marconi, quien en 1897 logró la primera transmisión inalámbrica. Después llegó el año 1920 con la primera transmisión de radiodifusión que fuera después ininterrumpida en Argentina, aquella transmisión de Parsifal por Enrique Telémaco Susini y los otros tres locos de la azotea. Hay en la historia de la radiodifusión argentina una cosa con la altura, ¿no? Una cosa con los techos, una cosa con experimentar con las primeras transmisiones y con las antenas, porque la historia de LT9 también tiene que ver con Roca Soler buscando en el altillo de su casa la mejor posición, la mejor sintonización de los equipos para poder transmitir en 1924 por primera vez como radiodifusora santafesina con la licencia F1 a partir de unas transmisiones que eran muy cortas, 2 horas por día, que tenían un poco de cultura, un poco de información y un poco de experimentación. Don Roca Soler fue, antes que nada, un aficionado a la radiotécnica y a partir de sus logros técnicos con las primeras transmisiones de radiodifusión en el interior de la Argentina, también fue un difusor de la cultura, del entretenimiento y, por supuesto, de la información, de lo que pasaba en la esquina de Santa Fe y de lo que las radios porteñas todavía no alcanzaban a cubrir. Así que Roca Soler fue, además de un aficionado a la técnica exitoso, fue el primer radiodifusor del interior de la Argentina. Si lo pensamos bien y nos ubicamos en el contexto de las primeras décadas del siglo XX, aquellos primeros oyentes de lo que hoy es LT9, muchos de ellos habían nacido en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. O sea que Alfredo Roca Soler es en definitiva un pionero de radio que hoy, cumpliendo su primer centenario, LT9, logró unir generaciones de oyentes de 3 siglos. Alfredo Roca Soler e Isidoro Fretita eran grandes emprendedores de Santa Fe. Ellos, con algunos conocimientos que obtuvieron en Buenos Aires, se acercaron a Santa Fe y desde un altillo en San Martín y Tucumán hicieron la transmisión de radio. Fabricaron un transmisor de radio y para los 70.000 habitantes que había en la ciudad en ese momento, empezaron a hacer sus primeros trabajos. Bueno, mi nono, don Alfredo Roca Soler, nono desde el fondo del corazón, con todo el cariño, fue un pionero de la radio, además de ser mi abuelo, de lo cual estoy muy orgullosa y de lo cual lamento mucho no poder haberlo estrechado en
en mis brazos y habernos abrazado alguna vez. Bueno, marcó una huella en Santa Fe que hasta dejó un poco la familia por todo el trabajo que hacía y porque era un fanático del trabajo, un fanático del trabajo. Mi abuelita Ángela le decía: Alfredo, ¿a qué hora vas a venir a comer? Y bueno, él no venía a comer, se quedaba en la radio. Pero cumplió un sueño y yo creo que a pesar de la corta vida que tuvo, que podría haber hecho un montón de otras cosas más, por supuesto, si hubiera vivido, lo disfrutó e hizo lo que le gustaba. Y dejó un aporte para Santa Fe que fue un puntapié inicial para la radio LT9, como es conocida ahora. Bueno, ese fue mi abuelo Roca Soler. Tocaba el piano, era locutor, manejaba los equipos, él también, porque en un principio era casi él solo y creo que un hermano. Y después se fue incorporando gente, uno de ellos fue mi tío, el hermano de mi mamá, que fue jefe de locutores. Y también muy compenetrados con la radio. Mi abuelito no tenía pianista, entonces, y era muy fumador. Lamentablemente eso le hizo muy mal a la salud. Pero fumaba unos cigarrillos negros que en ese momento la marca era Fontanares. A lo mejor alguna persona se acuerda. Cigarrillos negros que le dejaban un olor bárbaro. Una vez hubo que presentar a una actriz, a una pianista más concretamente, que mi abuelito inventó porque no existía, y se puso él a tocar el piano, presentando a una pianista que tocaba una canción en la radio, y le puso Rosita Fontanares, con el nombre de los cigarrillos. Yo creo que el más importante, por ser el inicial, fue la pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, una pelea en que un argentino por primera vez iba a combatir por un título del mundo, y nada menos que en la meca del boxeo, en Nueva York, en el Polo Ground. En ese momento no existía el Madison todavía, el Polo Ground era el escenario para todos estos eventos y sobre todo las grandes peleas. Dempsey era ampliamente el favorito para ganar la pelea, pero bueno, Firpo se plantó y era una pelea que para ese momento tenía características muy, pero muy especiales, y por eso quien después iba a concebir a LT9 como la primera emisora del interior del país, que era Roca Soler, armó un dispositivo muy especial para que los santafesinos y gran parte de los argentinos tengan todo lo que pasaba justamente en ese momento de la pelea. Armó un dispositivo técnico muy especial que lo colocó en las puertas del diario Litoral, en las ventanas hacia la calle del diario Litoral, donde desde Estados Unidos venía el relato de lo que estaba aconteciendo, y de esa manera los santafesinos se informaban de lo que iba aconteciendo en la pelea. También eso pasó lo mismo en el diario La Prensa en Buenos Aires. O sea, quiero decir esto para darle una significación muy importante a lo que había hecho Roca Soler, intentando entrelazar la técnica de la comunicación con un hecho tan importante como era la pelea de Firpo con Dempsey, que llamaba la atención a todo el país. Así fue como esa fue la primera transmisión que tuvimos a través de, podríamos decir, de un sistema de comunicación que estaba cercano a la radio. Fue una base de sustento, fue una base de lanzamiento, diríamos, para lo que después en 1924 comenzaría a ser LT9 Radio Santa Fe. La pregunta es muy importante para mí porque LT9 fue mi vida durante muchos años. Allí aprendí, o mal aprendí, no sé cómo decirlo, todo lo que significaba este trabajo. Y ahí me di cuenta que la radio era como mi casa, o mejor, no sé,
pero no, pasando una temporadita, pero no muy larga, de los nervios primeros, lógicos, porque el micrófono para todo locutor tiene una fuerza que te hace respetarlo mucho. Lamentablemente ahora se está perdiendo un poco, pero para nosotros el hablar correctamente era una cosa primordial. Y no sé si está mal o bien dividir el idioma en buenas o malas palabras. A veces las consideradas malas palabras no son tan malas como las otras buenas que se usan con mala intención. Pero nos cuidábamos mucho en el lenguaje y aparte, cuando yo decidí que quería trabajar en esto, eh, asumí una responsabilidad porque desde un principio me di cuenta hasta dónde podía llegar. Era algo que yo no podía dimensionar, pero yo estaba frente a algo tan maravilloso como es un micrófono y no podía tener ni idea de a dónde podía llegar mi voz. Eso era algo maravilloso, pero que yo lo tuve presente siempre. Y algo que también tuve presente fue el respeto que yo le debía a la gente que me escuchaba. Por eso traté eh, no de estudiar, porque en ese momento no podíamos, porque no había donde estudiar, no era como ahora. Entonces íbamos a la radio, nos sentábamos, nos ubicaban en un rinconcito a los jóvenes de entonces y escuchábamos y veíamos actuar y trabajar a locutores de la talla de un Sergio Kipler, de un Ricardo Ruiz. eh, no sé, ahora en este momento son ellos los que tengo presentes, porque, por ejemplo, Cacho Galé entramos juntos y él fue uno de los mejores locutores que tuvo la radio, ya lo creo. Y después en las mujeres estaba eh, la Petisa Martos, Beatriz Martos, que era un encanto de persona y una excelentísima locutora. ¿Por qué entré yo en la radio? Tal vez porque mis viejos no me dejaron hacer teatro. Entonces, en ese momento, Lito Ayala, que fue otra voz extraordinaria que tuvo esta radio, trabajaba en arquitectura con mi papá y a la vez trabajaba en la radio, en LT9. Y a través de él yo me entero que están haciendo una selección de voces. Eso, y decir yo quiero hacerlo, no me importaba si mis viejos querían o no, yo iba a hacerlo. Me presenté y por supuesto estaba tan nerviosa que en una lista de 10 yo ocupé el número 15. Pero bueno, pero se dio que cuando hubo que llamar a la gente que había sido aceptada, la primera no podía porque vivía en, no sé, la segunda tampoco podía porque los horarios de trabajo no se lo permitían. La otra no podía porque tenía cátedra en Sauce Viejo, no me acuerdo dónde. Entonces, recorriendo la lista, alguien dijo, y bueno, vamos a llamarla a esta, total, qué sé yo. Y bueno, y así entré. Entré en la radio y estuve, bueno, era un grupo de gente maravilloso. Ya lo mencioné, estaba Ricardo Ruiz, Sergio Kipler, que hacían Hogar Dulce Hogar. Ese fue un programón que marcó un hito en la radio. Y Cacho Galé, entramos juntos, pero él hacía locución de las publicidades que había en ese momento para los bailes, para las cosas, patatín, patatán. Él sabía lo que era la locución. Yo entré porque yo toda la vida quise hacer teatro y mis viejos, por supuesto, no me dejaron. Entonces la salida era la radio. Y por eso entré a trabajar a la radio, pero no tenía ni idea de lo que era trabajar en una radio. Pero fue un amor a primera vista. Después hice televisión, pero ya no era lo mismo. La radio tiene un encanto, tiene un misterio, tiene algo que te atrapa. La radio va con vos.
En cambio, para ver televisión vos tenés que ir al aparato para ver televisión. La radio te acompaña en los buenos y en los malos momentos. La radio es algo que perdón, pero me emociono porque yo quiero mucho todo esto. Esto fue parte de mi vida. Y mi vida tuvo altibajos y tuvo un montón de problemas. Por ejemplo, cuando había comenzado a trabajar bien, lo había convencido a mi marido que una mujer podía trabajar. Quedé embarazada y después de tener 2 nenas, quedé embarazada de trillizas. Y tuve que dejar todo otra vez, porque es lógico. Y bueno, pero no perdí la esperanza de volver. La radio fue mi vida y lo sigue siendo. Yo amo la radio, amo esta profesión y quisiera que todos los que trabajan en las radios de mi ciudad tuvieran presente la responsabilidad que significa. Vos no sabés hasta dónde va a llegar lo que estás diciendo. Entonces tenés que sentir la responsabilidad que le debés al oyente. Y por eso es necesaria la preparación, el estudio, la educación. No solamente para la radio, pero la radio es un trabajo compartido y tiene que llevarse en el corazón. Es la única forma de poder hacerlo. Como mi segunda casa o el patio de la abuela, que es el lugar que uno siempre quería estar. La verdad que pasé mucho tiempo cuando venía a mirar algunos programas, por ejemplo Piedra Libre con Cacho Galé, con Juan Carlos Betanín, con Ana María Zancada. Lo miraba detrás del vidrio del que después pude ser protagonista de hacer programas. Y de chico ya en mi casa se escuchaba todo el tiempo el ET9, en una vieja radio marca Dalsón de color roja de 4 pilas grandotas. Y bueno, yo ahí escuchaba todo, grababa los goles de Porta, escuchaba las transmisiones que hacían y llegar a la radio como aprendiz, después como practicante y después ser parte de la división noticias del ET9 y también del equipo de Deporte 9, de ambos fui empleado y pasar un poco por todos los roles, porque fui movilero, fui conductor de programas, fui redactor, periodista, tanto de deportes como de noticias, fui relator y comentarista de básquet y vestuarista de fútbol, así que de alguna manera la radio la pude ver desde todos los planos y es un poco como mi segunda casa. Son casi 40 años con una breve interrupción de 4 años que estuve en este lugar. Y dentro de tantas experiencias y vivencias, yo creo que lo que más aprendí a desarrollar en esta casa fue el periodismo solidario, cuando me di cuenta que este micrófono era tan importante para unir a los que quieren y pueden dar con los otros que necesitan. Y en ese marco recuerdo algunas cosas emblemáticas, más allá de la campaña del juguete, que fue la nave insignia de esta radio, pero desde nuestro programa, por ejemplo, la isla Guaycurú en Las Garzas, frente al Paraná, cruzando Corrientes. Es el norte de la provincia de Santa Fe, pero hay que ingresar por Corrientes porque son como 4 horas de bañados para llegar a esa escuela. Bueno, fuimos a transmitir una vez, nos enganchamos con un proyecto solidario, fuimos un montón de veces, llevamos de todo al lugar. Y me acuerdo que lo entusiasmamos al ministro de Salud de la época, el doctor Carlos Parola, y logramos, por ejemplo, que les hagan el centro de salud en la escuela de la isla Guaycurú, que ni los norteños sabían que esa escuela existía. Por ejemplo, fue un logro de los micrófonos de esta radio. O cuando hicimos la campaña del agua en la Cuña Boscosa en el año 2008, donde había una sequía profunda, y nosotros hicimos una campaña de casi 3 meses, empezamos a recolectar agua acá en el hall, que Pico la Rafa me dice, pero ¿a dónde se te ocurre juntar agua? Y bueno, a los 3 días estaba el hall abarrotado, pedimos galpones, gente que se sumó, y llegamos a llevar miles de litros de agua con camiones que los anunciantes nos ponían de manera gratuita, un montón de frecuencias moduladas, más de 40 de otros pueblos se sumaron a la campaña y se generó un vínculo entre la Cuña Boscosa
y gran parte de la provincia que perdura hoy más allá del tema del agua. Y además logramos en aquel momento con estos micrófonos poner en agenda del gobierno provincial, que parecía que estaba con un GPS y desconocía la cuña boscosa, que había una cuña, que tenían problemas de agua, que había sequía y que vivía gente ahí. Y después llegaron las obras. Por eso digo, con el periodismo solidario, con este micrófono tan importante, logramos cosas que hicieron bien a la comunidad, más allá de las otras cosas más pequeñas, la máquina de coser, el colchón, la ropa para Cáritas y demás. O recuerdo mucho las inundaciones del 93, que Carlos Meaudi, director de noticias, me abocó todo el tiempo a las defensas de la Ruta 1, al Puente Leyes, esto de estar transmitiendo siempre y de ver cuando se cortaba la defensa y acompañar la angustia de la gente y contarlo en la radio para convocar la solidaridad, fueron las cosas que más me movilizaron, más allá que en el ámbito del deporte, qué sé yo, le pude hacer nota a Diego Armando Maradona, a Carlos Monzón, a Ricardo Bocchini, por decir figuras emblemáticas, y a todos los del básquet, pero lo solidario siempre es lo que más me movilizó, y en ese marco el interior del interior. Con nuestro programa hemos caminado caminos polvorientos, pueblos alejados, lugares casi desconocidos para Santa Fe, y que la verdad lo seguimos haciendo, lo disfrutamos muchísimo. Y en ese marco cosechamos, qué sé yo, algunas anécdotas muy risueñas. Por ejemplo, una vez fuimos a Chabás a transmitir una fiesta provincial, no recuerdo de qué era, pero fuimos con Daniel Escándolo, nuestro operador, armamos todo para transmitir y resulta que el acto inaugural era casi a 1,5 kilómetros de donde teníamos todo armado para transmitir. Así que le digo, alguien lo tiene que cubrir. Nos miramos y éramos dos. Yo conducía, él era el operador, se transformó en movilero y salió toda la tarde como movilero con el nombre de Roberto Müller, el querido Daniel Escándolo. Fue muy risueño porque salió una experiencia seria, respetuosa al oyente, resolvimos el problema, pero bueno, puertas adentro nos moríamos de risa con Scooby. O una vez que fuimos a transmitir la fiesta del caballo a San Cristóbal, hacíamos enlaces dobles con 2 operadores, fuimos con los hermanitos de Lía, y un enlace lo hacíamos en la casa de Arnaldo Valli, que estaba en la mitad, entre el centro de San Cristóbal y el predio de la Rural. Así que para poner esas antenas enormes que había que poner, Tato Elías se subió al techo, se subió al tanque, le rompió la tapa del tanque de agua, se cayó en el tanque de agua, y bueno, y el pobre Valli todavía le debemos pagarle a aquel tanque que le rompimos. Y la última, bueno, una vez haciendo móvil con Juan Carlos Betanín, hicimos un mes desde San José del Rincón y otro desde Sauce Viejo. En Rincón había una defensa por la inundación del 93 y había un grupo muy famoso que era el del Chajarre Tamoso, un morocho grandote con rulos que tocaba ese guitarrón grande que no sé bien cómo se llama. Tenía el conjunto y fui yo con el móvil y le digo, vamos a hacer un par de temas, Chajaga, para el micrófono. Bueno, empezó a tocar, tocó un ratito y Betanín me decía, no sale bien de ahí, Gustavo, no sale bien, correte un poco. Bueno, nos corríamos unos 50 metros, probábamos de nuevo. Bueno, así estuvimos casi recorriendo 500 metros para que salga la música del Chajá, que lo hicimos transpirar como loco, caminando por la defensa en la siesta de Rincón, y fue realmente algo muy, muy simpático que bueno, si me cruza el Chajá ahora creo que me pisa con un camión. Pero fueron experiencias muy lindas, muy fuertes, donde, insisto, rescato mucho el periodismo solidario, el utilizar esta herramienta para servir al otro, más allá de formar, informar y entretener, siempre ir por la buena, buscar las buenas noticias, generar puentes y no construir muros, tratar de dialogar con todos y respetar a todos, y de esa manera construir una comunicación que creo que es muy edificante, y más desde este lugar, que es una casa que tiene un prestigio enorme, que está pintada en el corazón de los santafesinos desde siempre. Yo digo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria son Canal 13, el Litoral y el ET9. Y el ET9 de todas esas es la más antigua, es la que marcó el camino, es la que abrió las puertas para que la comunicación del interior del país vaya tras esta radio líder que ahora se está transformando en la nueva 9 y se está preparando para celebrar sus primeros 100 años de vida. Felicitaciones, salud LT9 por muchos años más y gracias por honrarme y dejarme ser parte chiquitita de esta historia tan grandiosa. Para mí es
mi segunda casa, la casa donde comencé profesionalmente, la casa que me educó, porque fui a rendir al ISER en Buenos Aires y obtuve mi carnet de locutora nacional. Y es donde me desarrollé como locutora. También en ese momento y en aquellos días no existía la gran mayoría de cosas que hoy funcionan o hacen funcionar una radio. Nosotros no teníamos ni productor, ni coordinador. Éramos el Che Pibe nosotros mismos. Si tenías un programa, primero hablabas con la dirección de la radio, te decían que sí o que no, y de ahí en más todo, pero absolutamente todo lo hacía yo. Vendía el programa publicitariamente, claro. Buscaba quienes me secundaran, quienes fueran mis compañeros de tarea. Y si el dinero me alcanzaba por la producción publicitaria, contrataba el operador. Porque considero que la radio o el mensaje de la radio sube o baja un programa si el matrimonio que funcionan, que es el conductor, el locutor, el profesional, se lleva mal con el operador, no hay programa. Y si se lleva bien, es un programa de éxito, es un matrimonio que debe funcionar. Además que un buen operador te levanta un programa o te lo tira abajo. Allá cuando comencé en San Martín, donde estaba LT9, cuando no era peatonal, iban y venían los coches, era mano y contramano. Y estuve allí un tiempo haciendo unas pequeñitas entradas. Me dejaban leer un comercial en medio de una tanda. Tenía que saber qué era lo que había que hacer, observar, aprender, en silencio, horas sentada en el estudio sin hablar, para ver cómo Sergio Kipler con Ricardo Ruiz hacían Hogar Dulce Hogar, o cuando Julito Ponce Aragón, locutorazo fantástico, hacía la parte comercial, llevaba adelante los programas deportivos. Tantos recuerdos de aquella época y tanta gente de la cual solo aprendí a trabajar, a saber que lo que yo quería ser estaba muy distante de aquel comienzo. Tenía que caminar mucho para poder llegar. Y así lo hice, con grandes nombres de aquel momento, hasta que a poquito de entrar alguien consideró que podía ser, a los 2 meses de comenzar, Enrique Mutis, glorioso, con esa voz, esa dicción, esa capacidad, ese nervio de profesional exquisito, me llamara y me dijera: vas a estar conmigo en mi programa de folclore. Temblé de arriba abajo y le pregunté: ¿cómo yo si recién empiezo? Porque lo hace muy bien. Y ese fue el primer programa. Y de allí en más, bueno, como estaba embarazada
de mi hijo y la radio, la onda en sí, cambiaba de permisionarios, veníamos a esta parte donde tuvimos que ir a rendir porque buscaban voces nuevas. Las voces nuevas fuimos las viejas voces. Viejas, imagínate, no hacía 2 años que yo había empezado, tenía frescos 19 años. Y entonces, bueno, rendimos y empezaron algunas otras voces jóvenes. Me recuerdo a Fontanilla, un compañero de los nuevos de esta emisión y de esta casa en 4 de enero. ¿Qué más de aquel momento? Bueno, teníamos, la radio tenía todos los días programas en vivo, donde iba gente, por supuesto. A través del cable la conocí a mi querida Nelva Ortiz. ¿Quién no aprendió de Nelva? ¿Y quién no aprende todavía? Grande, genial. Y en esta nueva etapa, para mí, de LT9, comencé con muchos programas. Participé en algunos de co-conductora y en otros como cabeza como fundadora de distintos programas, digo yo, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y es mi vida, es una muy buena parte de mi vida. Estoy transitando ya prácticamente mi último año, antes de jubilarme en la empresa, así que estamos hablando de que ingresé a hacer mis primeras prácticas allá por el 82-83. Y recuerdo muy bien la fecha, cómo no recordarlo. Santa Fe vive una de las peores inundaciones provocadas por el desborde del río Paraná, con unas consecuencias realmente trágicas para la ciudad y de esta emisora, como siempre, con esa costumbre de estar en todas, como decía ese viejo eslogan de LT9, transmitía durante las 24 horas. Una de las noches que nunca me voy a olvidar, va a ser un recuerdo de esos indelebles en la historia de alguien. Me toca cubrir turno en un móvil sobre la Ruta Nacional 168. El tránsito obviamente estaba cortado, los puentes estaban a punto de colapsar, los pocos aliviadores que había, y se les había practicado incluso algunas perforaciones de manera tal de que los tableros, había una diferencia de agua muy notable entre el norte y el sur, digamos, de la ruta. Bueno, y uno de los tableros literalmente voló estando yo ahí, a muy pocos metros. Así que fue una de esas experiencias que nunca me voy a olvidar. Bueno, por ese tránsito de estos más de 40 años en la radio, ha pasado no solamente la vida, mi propia vida, sino también la de mis seres queridos y de mi familia, porque así los considero, a pesar de que alguna vez alguien puso reparos cuando yo hablaba de que LT9 era mi familia. Dice, no, la familia es otra cosa. No, la familia también es esto. Cuando uno deja tantos años de su vida en un trabajo, en un oficio, en una profesión, también está integrando a quienes trabajan al lado de él como parte de su familia. Y como toda familia, con sus problemas, con sus discusiones, con sus alegrías. Y por eso yo quiero rescatar los valores de aquellos viejos periodistas que me formaron también cuando entré a esta emisora, muchos de los cuales ya no están. Y recordarlos es también un acto de justicia, sobre todo en este camino de los 100 años de nuestra querida LT9, porque nadie se va a acordar si yo digo nombres como, por ejemplo, Oscar Velázquez, Enrique Molins, alguien más contemporáneo, sí, pero de mi época, Osvaldo Medina, Juan Carlos Betanín, Rómulo Crespo, el querido Rómulo Crespo, Héctor Ruiz, Jorge Fernández. Yo entraba y Jorge se estaba retirando. Voces emblemáticas de la radio, de una radio que en la región, como hoy, sigue sonando con tanta fuerza, con tanta firmeza. Osvaldo, estoy recordándome mi querido Rodolfo Eder Kaiser, compañero,
Goyito Ridbo, pero tanta gente, Carlos Larriera, Emilio Caso, recientemente fallecido, tantos que pasaron por aquí que nos dejaron a todos un sello muy particular. Y por eso viene bien recordarlos en esta etapa de la radio, porque, repito, forman parte de lo que hoy somos. Y si tengo que hablar de las cosas que me marcaron profesionalmente, bueno, fue mi tránsito en todas las áreas del periodismo desde que ingresé a la radio. Como practicante, como movilero, que viví las mejores experiencias, sin duda alguna. Quienes amamos este oficio siempre decimos que el móvil es la trinchera de la radio, ¿no? De los medios. Y el tránsito, por esto que fue la explosión tecnológica de un veterano como yo, con casi 65 años, que vio pasar la evolución de las teletipos, las máquinas de escribir. Si yo digo, por ejemplo, Remington, alguno que es aficionado a la casa va a decir, ah, sí, un rifle. No, era una máquina de escribir como un Olivetti. A las teletipos, a las agencias de noticias que ingresaban a través de esa teletipo y había que cortar papel, Telan, DIN, NA, las agencias que teníamos aquí en la radio, a todo lo que fue el avance tecnológico y lo que es hoy esto que, por ejemplo, hoy nos permite estar comunicándonos. Si digo, por ejemplo, para que los más jóvenes investiguen simplemente, ¿qué es un DINATAC? Nadie se va a acordar. Y fue el primer celular, ese famoso ladrillo de Motorola, que se llamaba así, DINATAC. Y bueno, fue una parte protagonista también ese querido DINATAC de una historia memorable que viví en lo profesional y quiero rescatar en esta vocación a lo largo de mi tránsito por este oficio, ¿no? La muerte de Carlos Monzón ubicó esta radio en un escenario no solamente nacional, sino internacional, pero en el primer nivel, porque tuve la suerte de estar en el momento y en el lugar exacto cuando ocurrió el siniestro del campeón del mundo sobre la ruta provincial, Teófilo Madejón, la ruta 1, a la altura de los Cerrillos, y el DINATAC tuvo mucho que ver. Recién arrancaban los celulares y no teníamos celulares, de hecho. Yo era corresponsal además de un medio en Rosario que me había facilitado uno y pude salir en directo desde el lugar logrando el primer registro de la muerte de Carlos Monzón. Fue la primera noticia, lo que hoy ya no vale más, pero que en aquel momento era muy importante, la famosa primicia. Bueno, y esto nos valió un reconocimiento a nivel internacional por lo que fue justamente esta transmisión, ¿no? Cuidada, por cierto, y muy valorada en mi recuerdo personal, pero también en la memoria de aquellos que acompañaron esa transmisión, porque desde ahí en más nos enganchamos y seguimos desde estudios y haciendo el móvil desde el lugar, marcando lo que siempre fuimos, pioneros en la comunicación del litoral argentino. Así que, bueno, simplemente recordar aquello es recordar mi vida. Hablar de esto es hablar de mi vida y por eso considero más que valioso por allí este testimonio, no para mí ni para mis seres queridos que me han acompañado en este camino, sino para las generaciones futuras que ven este oficio, esta profesión con muchas ganas. A meterle con pasión, a meterle con vocación y mis respetuosos saludos a todos los queridos oyentes y ahora televidentes y ahora participantes de redes. Qué lindo que ha cambiado el mundo, porque lo ha hecho para bien en muchísimas cosas como esta. Recordar una anécdota que me haya hecho reír mucho. No fue exactamente así. Sí, una anécdota que hizo reír a mucha gente, menos a mí. Yo estaba haciendo los primeros pininos aquí en la radio y leíamos desde un estudio con un atril. Ese atril tenía un lugar para apoyar las hojas, era obviamente, si los boletines se leían escritos, había que escribirlos y venir al estudio, pararse frente al atril donde estaba el micrófono y leerlo. Me toca leer el boletín, pichón, recién llegaba, y cuando llego al estudio, faltando 2 o 3 minutos para que se encendiera la luz roja de aire, faltaba el atril. Le comento al operador, le digo, che, no está el atril para apoyar las hojas. No te hagas problema.
vos léelo tranquilo, total, nadie te va a ver. Y sí, evidentemente, era radio, ¿quién me iba a ver? Así que me puse las hojas frente a mí y me puse a leer el boletín. Y en lo más lindo que estaba leyendo el boletín, aquel querido operador, buen amigo, lamentablemente ya no está con nosotros, vino y me prendió fuego las hojas. Y yo estaba leyendo el boletín. Así que entre la sacudida de las hojas y todo, entre la quemada que me pegué, intenté terminar, aunque sea un par de noticias. Fue una de las anécdotas que le causó a todos los que estaban del otro lado del vidrio muchísimas gracias, porque estaban todos esperando del otro lado, y a mí una de las cosas que no me voy a olvidar jamás. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y es mi vida, es parte, una muy buena parte de mi vida. Estoy transitando ya prácticamente mi último año, antes de jubilarme en la empresa, así que estamos hablando de que ingresé a hacer mis primeras prácticas allá por el 82-83. Y recuerdo muy bien la fecha, cómo no recordarlo. Santa Fe vive una de las peores inundaciones provocadas por el desborde del río Paraná, con unas consecuencias realmente trágicas para la ciudad, y de esta emisora, como siempre, con esa costumbre de estar en todas, como decía ese viejo eslogan de LT9, transmitía durante las 24 horas. Una de las noches que nunca me voy a olvidar, va a ser un recuerdo de esos indelebles en la historia de alguien. Me toca cubrir turno en un móvil sobre la Ruta Nacional 168. El tránsito obviamente estaba cortado, los puentes estaban a punto de colapsar, los pocos aliviadores que había, y se les había practicado incluso algunas perforaciones de manera tal de que los tableros, había una diferencia de agua muy notable entre el norte y el sur, digamos, de la ruta. Bueno, y uno de los tableros literalmente voló estando yo ahí, a muy pocos metros. Así que fue una de esas experiencias que nunca me voy a olvidar. Bueno, por ese tránsito de estos más de 40 años en la radio, ha pasado no solamente la vida, mi propia vida, sino también la de mis seres queridos y de mi familia, porque así los considero, a pesar de que alguna vez alguien puso reparos cuando yo hablaba de que LT9 era mi familia. Dice, no, la familia es otra cosa. No, la familia también es esto. Cuando uno deja tantos años de su vida en un trabajo, en un oficio, en una profesión, también está integrando a quienes trabajan al lado de él como parte de su familia. Y como toda familia, con sus problemas, con sus discusiones, con sus alegrías. Y por eso yo quiero rescatar los valores de aquellos viejos periodistas que me formaron también cuando entré a esta emisora, muchos de los cuales ya no están. Y recordarlos es también un acto de justicia, sobre todo en este camino de los 100 años de nuestra querida LT9, porque nadie se va a acordar si yo digo nombres como, por ejemplo, Oscar Velázquez, Enrique Molins, alguien más contemporáneo, sí, pero de mi época, Osvaldo Medina, Juan Carlos Betanín, Rómulo Crespo, el querido Rómulo Crespo, Héctor Ruiz, Jorge Fernández. Yo entraba y Jorge se estaba retirando. Voces emblemáticas de la radio, de una radio que en la región, como hoy, sigue sonando con tanta fuerza, con tanta firmeza. Osvaldo, estoy recordándome mi querido Rodolfo Eder Kaiser, compañero, Goyito Ridbo, pero tanta gente, Carlos Larriera, Emilio Caso, recientemente fallecido, tantos que pasaron por aquí que nos dejaron a todos un sello muy particular. Y por eso viene bien recordarlos en esta etapa de la radio, porque, repito, forman parte de lo que hoy somos. Y si tengo que hablar de las cosas que me marcaron profesionalmente, bueno, fue mi tránsito en todas las áreas del periodismo desde que ingresé a la radio. Como practicante, como movilero, que viví las mejores experiencias, sin duda alguna. Quienes amamos este oficio siempre decimos que el móvil es la trinchera de la radio, ¿no? De los medios. Y el tránsito, por esto que fue la explosión tecnológica de un veterano como yo, con casi 65 años, que vio pasar la evolución de las teletipos, las máquinas de escribir. Si yo digo, por ejemplo, Remington, alguno que es aficionado a la casa va a decir, ah, sí, un rifle. No, era una máquina de escribir como un Olivetti.
a las teletipos, a las agencias de noticias que ingresaban a través de esa teletipo y había que cortar papel, Telan, DIN, NA, las agencias que teníamos aquí en la radio, a todo lo que fue el avance tecnológico y lo que es hoy esto que, por ejemplo, hoy nos permite estar comunicándonos. Si digo, por ejemplo, para que los más jóvenes investiguen simplemente, ¿qué es un DINATAC? Nadie se va a acordar. Y fue el primer celular, ese famoso ladrillo de Motorola, que se llamaba así, DINATAC. Y bueno, fue una parte protagonista también ese querido DINATAC de una historia memorable que viví en lo profesional y quiero rescatar en esta vocación a lo largo de mi tránsito por este oficio, ¿no? La muerte de Carlos Monzón ubicó esta radio en un escenario no solamente nacional, sino internacional, pero en el primer nivel, porque tuve la suerte de estar en el momento y en el lugar exacto cuando ocurrió el siniestro del campeón del mundo sobre la ruta nacional, sobre la ruta provincial, perdón, Teófilo Madejón, la ruta 1, a la altura de los Cerrillos, y el DINATAC tuvo mucho que ver. Recién arrancaban los celulares y no teníamos celulares, de hecho. Yo era corresponsal además de un medio en Rosario que me había facilitado uno y pude salir en directo desde el lugar logrando el primer registro de la muerte de Carlos Monzón. Fue la primera noticia, lo que hoy ya no vale más, pero que en aquel momento era muy importante, la famosa primicia. Bueno, y esto nos valió un reconocimiento a nivel internacional por lo que fue justamente esta transmisión, ¿no? Cuidada, por cierto, y muy valorada en mi recuerdo personal, pero también en la memoria de aquellos que acompañaron esa transmisión, porque desde ahí en más nos enganchamos y seguimos desde estudios y haciendo el móvil desde el lugar, marcando lo que siempre fuimos, pioneros en la comunicación del litoral argentino. Así que, bueno, simplemente recordar aquello es recordar mi vida. Hablar de esto es hablar de mi vida y por eso considero más que valioso por allí este testimonio, no para mí ni para mis seres queridos que me han acompañado en este camino, sino para las generaciones futuras que ven este oficio, esta profesión con muchas ganas. A meterle con pasión, a meterle con vocación y mis respetuosos saludos a todos los queridos oyentes y ahora televidentes y ahora participantes de redes. Qué lindo que ha cambiado el mundo, porque lo ha hecho para bien en muchísimas cosas como esta. Recordar una anécdota que me haya hecho reír mucho. No fue exactamente así. Sí una anécdota que hizo reír a mucha gente, menos a mí. Yo estaba haciendo los primeros pininos aquí en la radio y leíamos desde un estudio con un atril. Ese atril tenía un lugar para apoyar las hojas, era obviamente, si los boletines se leían escritos, había que escribirlos y venir al estudio, pararse frente al atril donde estaba el micrófono y leerlo. Me toca leer el boletín, pichón, recién llegaba, y cuando llego al estudio, faltando 2 o 3 minutos para que se encendiera la luz roja de aire, faltaba el atril. Le comento al operador, le digo, che, no está el atril para apoyar las hojas. No te hagas problema. Vos léelo tranquilo. Total, nadie te va a ver. Y sí, evidentemente, era radio. ¿Quién me iba a ver? Así que me puse las hojas frente a mí y me puse a leer el boletín. Y en lo más lindo que estaba leyendo el boletín, aquel querido operador, buen amigo, lamentablemente ya no está con nosotros, vino y me prendió fuego las hojas. Y yo estaba leyendo el boletín. Así que entre la sacudida de las hojas y todo, entre la quemada que me pegué, intenté terminar, aunque sea un par de noticias. Fue una de las anécdotas que le causó a todos los que estaban del otro lado del vidrio muchísimas gracias, porque estaban todos esperando del otro lado, y a mí una de las cosas que no me voy a olvidar jamás. Presente y es futuro, por supuesto, una radio que me contuvo durante tantos años. Hoy por hoy es emoción.
hablar de LT9 es hablar de aquellos comienzos en la profesión, después de haber estudiado en Rosario y haber trabajado un tiempito en San Jorge, venir a Santa Fe directamente con las puertas de LT9 abiertas. Bueno, no tienen forma de ser descriptas. Es lo mejor que le puede pasar a un profesional y más aún a un profesional del interior. Recuerdos, amigos, como decía, historia de la radiofonía misma, porque estamos hablando de la primera emisora del interior del país que tuvo su licencia, que nos representó a los santafesinos, que contuvo a tantos artistas, a tantos periodistas, locutores, gente de renombre que uno lleva en el corazón, grandes maestros que uno lleva en el corazón. Y cuando hablamos de estos 100 años, seguramente empezamos a recordar y no nos va a alcanzar la vida para en esos recuerdos revivir todo lo que significa esta querida radio santafesina. Y anécdotas hay tantas, ¿no? Campañas del juguete, por ejemplo, aquella vieja, histórica campaña del juguete donde una vez salimos con un camión enorme y en la parte trasera del camión iban bolsas y bolsas de regalos de la gente hacia los niños de los barrios. Todas las bolsas estaban etiquetadas, pero claro, el camión era demasiado grande. Entonces llegábamos a un barrio y revolvíamos un poco y sacábamos a otro barrio, a otro comedor, a otra, y volvíamos a sacar y en un momento se nos alteró todo el orden que teníamos adentro del camión y ya era difícil identificar y encontrar las bolsas y entonces terminamos como a las 5 de la tarde, un 24 de diciembre y sentirse realmente Papá Noel, ¿no? En esas ocasiones tan lindas, pero más allá del trabajo y de todo lo que uno le ponía a esa campaña del juguete, el amor que recibimos durante esos 23 o 24 de diciembre cuando repartíamos juguetes son incomparables. Bueno, cuando yo vine aquí a la mañana estaba trabajando Luis Mino, entonces era un poco ver la locura, ¿no? De Mino que corría, que llegaba y abría un portafolio y desparramaba cassettes para todos lados, porque las tandas todavía... cuando me refiero a las tandas es la publicidad, digo, que salía ya grabada, venía en cassette muy cortitos, con poca cinta, y él los tiraba para todos lados. Bueno, y recordar esa locura, ese trabajo frenético, ¿no? Que era la radio. Leandro Miller, alguien con quien trabajé mucho tiempo y fue el que me indicó un poco el camino, porque en aquel momento yo ingresé como locutora y después terminé haciendo móviles. Entonces fue el que me llevó un poco por ese lugar. Ni hablar de Carlos Larriera, un maestro, alguien que bueno, también me marcó mucho en lo profesional y en lo personal, porque no solamente es eso, ¿no? En la radio uno comparte no solo el trabajo, sino que mucho de la vida de uno. Y a mí me pasa eso, me termino haciendo muy amiga de la gente con la que trabajo y compartimos muchas horas, inclusive fuera de la radio también. Mirta Leishman, por supuesto, qué cosa, ¿no? Hoy muchos de ellos no están ya, pero bueno, forman parte del recuerdo innegable de haber pasado por la radio. Mis compañeros que hoy en día son los conductores de los distintos programas de la radio, Germán de la Mónica, Mariano Colombo, bueno, Javier Farías, los muchachos de deportes con los que siempre alguna chanza, alguna broma hemos compartido, algunos que ya ni están en la radio, pero que siguen en esta profesión y otros que se fueron a hacer de su vida otra cosa, tantos, ¿no? Y bueno, un socio que me llevo 20 y pico de años, creo que estamos cumpliendo con Mario Galopo ya de trabajar juntos muchísimos años y que ya somos hermanos, compartimos familia, compartimos el crecimiento de nuestros hijos y el trabajo a través de la radio que comenzó aquí en LT9. Y un señor muy serio que cuando lo conoces decís, ay, ¿cómo será trabajar con este hombre? ¡Qué compromiso! Alguien que me dio muchas oportunidades y que me dio un empujón también. Yo comencé a trabajar con Carlos Larriera haciendo móvil, trabajaba muy tempranito a la mañana en la calle, aportando desde lo periodístico, y una vez me llamó y me dijo, gringa, siempre me decía así, necesito que te sientes acá en la mesa conmigo. Alguien del equipo se iba y me dijo, te necesito acá. No, le digo, estás loco, Carlos, le digo, yo no soy periodista, yo soy locutora, estoy incursionando en esto del periodismo, pero no me animo, es demasiado para mí. Y me dice, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Dice, te tengo totalmente estudiada. Y esto es una fórmula.
una parte viene con uno, y es la capacidad, y la otra parte la construye uno. Y es la polenta que hay que ponerle todos los días cuando te levantás, y es trabajo, y es esfuerzo, y eso vos lo tenés. Así que te me sentás acá, y lo que no sepas lo vas a aprender. Y bueno, y efectivamente fue así, muy exigente, bastante cascarrabias, es cierto, era todo eso, Carlos, pero también era un señor periodista. No quedan muchos, lamentablemente, en los medios santafesinos y en los medios en general. Él tenía su fórmula, tenía sus formas de hacer periodismo, un sello propio, que es lo que lo identificó durante tantos años, no solo en la radio, sino también en la televisión santafesina. Y además, un hombre que eso que me había dicho a mí, lo pregonaba con el ejemplo en su otra faceta, como deportista. Porque eso del esfuerzo tremendo, perdón, me emociono, eso del esfuerzo tremendo tiene que ver con la vida de él, ¿no? Cuando decidió nadar en aguas abiertas, siempre me decía, yo no era el mejor nadador del mundo, ni mucho menos, pero lo que logré, lo logré sumando el esfuerzo, esa capacidad que tuve naturalmente sumando el esfuerzo. Y me quedó para toda la vida, son esas enseñanzas que a uno le quedan para siempre. Y después, bueno, haber compartido comidas en familia, esto de llamarte gringa, ¿puede ser que la receta de tal cosa sea así, lleve esto? ¿A vos te parece? Sí, Carlos, seguramente. Bueno, hacémelo y lo probamos. Ese era Carlos Larriera por fuera de la radio, en lo familiar, en lo íntimo. Bueno, en este momento tan especial de la radio, cumpliendo 100 años, nada, desear lo mejor, que la radio siga siendo, vuelva a ser, ya como medio de comunicación en general, ya ni siquiera hablando de esta querida LT9, lo que siempre fue. Esa compañera inseparable de la gente, porque uno sabe perfectamente, y fuimos testigos en los peores y en los mejores momentos de los santafesinos en general, de cuánto la radio significa para el que está solo, para el que está olvidado, para el que en una fiesta de fin de año, sea Navidad o Año Nuevo, no tiene con quién compartir, pero ahí está la radio y ahí están las grandes voces que pasaron por esta radio. Eternamente agradecida y totalmente orgullosa de haber sido una voz de LT9, de que me hayan identificado y todavía hoy, después de varios años ya de no estar en la radio, que todavía hoy me digan Karina Volati, sí, LT9. Esa es la radio que yo quiero, la que me vio nacer profesionalmente en la ciudad de Santa Fe y a la que siempre me voy a remitir, nunca voy a dejar de reconocerle que soy esto gracias a lo que LT9 me enseñó. Quiero mucho a la radio y quiero mucho a la gente de LT9, a los que estamos de este lado trabajando, pero a los que están del otro lado también, que son familia. Un beso grande a todos y felices 100 años. Bueno, mi vocación microfónica, digamos, se manifiesta desde muy joven. Y no es que quiera quitarme años, por favor, sino que me puedo remitir a la década del 50. Allí es la irrupción en la radio. Pero desde muy jovencito participaba por entonces de esas transmisiones callejeras, esa bocina que se ataba a un mástil y transmitía para una avenida, o esos bailes de clubes, de vecinales. Es decir, de joven se manifestó esa inquietud. Bueno, fue una espera, fue un tiempo, hasta que un día, digo, un sábado era, digo, lo voy a hablar al dueño, al director de la radio, Marcos Vicente Bobbio. Sábado al mediodía. Mi inquietud de ser locutor. ¿Y qué antecedentes? Y le puse puntos suspensivos. No tenía muchos antecedentes, o mejor dicho, ninguno. Era locutor callejero y de bailes y de animación de espectáculos, nada más. Y me dice, bueno, estaban en la puja por quién ganaba la licitación. Se licitaba en el 60, en 1960, y había dos grupos postulantes. Uno era Marcos Vicente Bobbio, Rómulo Savio.
que posteriormente se transformaría en Boisa Sociedad Anónima. Ellos ganaron precisamente la licitación. Pero, retomando el hilo de lo que les venía comentando, cuando hablo con él ese sábado al mediodía y me dice, ¿qué antecedentes? Repito, ninguno. Bueno, andate hasta la radio y que el señor Mazzini te grabe. El señor Mazzini era gerente comercial. Bueno, voy, estábamos en San Martín, voy hasta Rivadavia 2849. Allí funcionaba LT9 Radio Santa Fe, creo que era, no me acuerdo bien. Me tomo una prueba, operador David Alfredo Nagle. Supervisor en ese momento, Carlos Mazzini. Sábado al mediodía, grabé unos textos, una presentación, ficticia por supuesto, y bueno, se venga el lunes a ver qué resolvemos. No dormí. De hecho, no dormí. Y el lunes a mediodía me fui hasta la radio. Sí, está aprobado. Bueno, hace de cuenta que yo había ganado, no se jugaba el Kini, pero que había ganado el Kini. Bueno, su horario va a ser de 0 a 2. ¿Cómo? Sí, de 0 a 2. Solamente anunciando discos, nada comercial, ¿eh? Esas fueron los índices que me pusieron, los límites, mejor dicho, que me pusieron. Bueno, con gusto, compartía las noches con José Agustín Brocal, que era locutor de turno, y entonces me quedaba hasta las 2, anunciando los discos. Se escuchará y se escuchó, se escuchará y se escuchó. Nada de leer noticias, nada de leer comercial. Y nos traslada a San Martín 2685, casi Catamarca. Era una casona de las tantas que había en esa época, convertida en una radio, en una emisora de radio. Es decir, se habían volteado paredes y se había hecho un salón dorado, más chico que el que después tuvo LT9. Y bueno, y ya allí era no solamente práctica, sino también ya una expectativa más concreta, porque ya formaba parte de los suplentes. Y así fue pasando el tiempo. 15 de noviembre, si mal no recuerdo, empezó la radio en calle San Martín. Boisa Sociedad Anónima. Ya no dependía solamente de Radio El Mundo, ya tenía cierta autonomía en la programación y fue creciendo en un momento en que la radiofonía ya levanta vuelo y ya por sí sola va proyectándose. Fue un momento muy importante para la radio. Y fue logrando conquistas porque ya hubo transmisiones de fútbol que la hacía, a veces la hacía Fioravanti. Estoy hablando de gente que después marcó toda una etapa de la radiofonía argentina, ¿no? Bueno, un equipo de deporte muy importante, Audición Deportiva, ya tenía programas de cine, los sábados al mediodía. Es decir, tomó la fisonomía de una emisora que quería proyectarse. Y lo logró, fueron 10 años. A mí me nombran efectivo en 1962. Es decir, a los 2 años del traslado me designan como locutor de la empresa. Y en esa época les cuento, teníamos de sueldo 7.175 pesos. Un sueldazo. Peleábamos con los bancarios para tener el mejor sueldo. Yo empecé oficialmente en LT9 en el año 1996. Empecé a trabajar en la división noticias de la radio, en la redacción de la radio. Pero claro, hay un tiempo
bastante importante vivido antes y que se relaciona íntimamente con mi familia, con mi papá. Yo lo acompañaba desde chico a la radio y conozco desde pibe cada pasillo, cada rincón y cada lugar del ET9. Lo más fuerte que me pasó en esa niñez, adolescencia, fue la campaña del juguete del ET9. Ahí viví los momentos más importantes de la campaña porque eran tiempos donde el ET9 llegaba con juguetes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Después esto por cuestiones obvias y por cuestiones económicas se fue achicando un poco, pero en aquel momento yo me acuerdo, el estudio dorado de la radio estaba repleto de juguetes y había una tarea incesante de gente que venía mañana, tarde y noche para embolsar, para organizar y posteriormente distribuir el 24. Generalmente era el 24 de diciembre que culminaba la campaña del juguete. Lo acompañé a mi papá también en un cacho de noche, allá por el año 94, aportando algunas cosas. Yo ya había estudiado periodismo y la licenciatura en comunicación social y tenía los conocimientos como para estar frente al micrófono. Claro, a uno le faltaba la experiencia, una cosa es estudiar y otra cosa es sentarse frente a un micrófono en un estudio de radio. Lo ayudé en esa época también a Ramiro Reláñez en la FM9 en Zona de Nadie. Por la noche hacía como una columna deportiva con él. Es algo que recuerdo con mucho cariño y que me ayudó también a incursionar en un mundo que yo desconocía en ese momento nuevo que era la frecuencia modulada. Es cierto que también tiempo antes, comenzando la década del 90, lo había ayudado a mi papá también en un programa que tenían con Juan Carlos Betanín en FM Láser, en FM Láser, 8 AM, un programa matutino, pero bueno, miraba desde afuera más que nada, más que ayudar. Y después sí, ya a partir del año 96, después de una pasantía relativamente corta en la división noticias, empecé como movilero. Al lado de Mariano Colombo, que me enseñó muchísimo en esa época cómo manejarme en la calle, con Oscar Frutero, que fue mi consejero, mi acompañante, la persona que me marcó el camino en el periodismo, me ayudó muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer móvil en los diferentes programas, en el de Carlos Larriera, particularmente en Mano a Mano. Después durante la mañana del ET9, en el programa de Leandro Miller. Después seguí, continué con Alejandro Coluzzi, y bueno, y los sucesivos programas que vinieron sucediéndose en el transcurso de los años. Un movilero que estuve durante mucho tiempo, durante muchas horas. Ahí no había prácticamente turnos porque uno comenzaba a la mañana pero no sabía a qué hora iba a terminar o a culminar. Por ahí terminaba a las 2 de la tarde, pero por ahí había algo importante que pasaba en la ciudad fundamentalmente y hacía que uno permanezca más en exteriores. Así que básicamente de eso se trató. Una vez que terminé mi tarea en el móvil, ya comencé a trabajar aquí en los estudios, también en Mano a Mano, acompañando aquí a Carlos en el estudio del ET9. Seguí acompañándolo también a mi viejo durante la noche y por supuesto en la división noticias. Y después sí, cada uno se fue forjando su camino y bueno, tuve mi programa, tuve la trastienda durante la siesta.
Después pasé al mediodía también con La Trastienda, después con Informe 11:50 y bueno, ahora la oportunidad de conducir la mañana de la radio de 6 a 9 con Amanecer no es poco. ¿Quién fue Carlos Larriera? Carlos Larriera fue una de las personas que más me marcó en el periodismo. Fue un maestro. Hay dos. Yo siempre rescato a mi viejo, por supuesto, porque me marcó el camino en el periodismo, me marcó el camino en los medios, pero me marcó el camino en la vida también. Y Carlos fue una persona muy, muy importante y me introdujo en un mundo bastante desconocido, pero apasionante, como la política. Aprendí de política, lo poco, lo mucho que sé, lo aprendí de él. Y es un mundo fascinante como para recorrerlo, como para indagarlo, para cuestionarlo, para interrogarlo. Y Carlos fue una persona que no solamente a mí, a muchos de mi generación, marcó justamente y forjó ese camino. Anécdotas, Germán, de esas que no te vas a olvidar nunca, ya sea porque fueron muy divertidas o lo contrario, ¿no? Anécdotas. A ver, anécdotas hay de todo. Imagínate que son prácticamente 30 años acá en la radio. Uno se rió, uno se emocionó, uno lloró, porque es como en la vida misma, uno va teniendo distintas sensaciones, distintas vivencias, y esas vivencias perduran. Lo más risueño, recuerdo un Gordo de Navidad a fin de año, una transmisión especial que hacía el ET9, era un clásico de la radio, el día previo a la Navidad, y se hacía una transmisión con muchos periodistas, con muchos móviles de exteriores, con personal obviamente en estudios, y a mí me toca hacer el móvil en la Lotería de Santa Fe. Y prácticamente terminando la transmisión, faltando poco, se sabe que el Gordo de Navidad había salido y que se había jugado acá en la ciudad de Santa Fe. Y claro, uno no tenía la tecnología que hoy tiene y que le posibilita buscar, rastrear a esa persona o al agenciero como para entrevistarlo. Me acuerdo que faltaba muy poquito, me vine a la radio porque no se podía hacer demasiado. Generalmente se esperaba hasta el otro día como para poder saber sobre esos datos. Y bueno, me encuentro con nuestro compañero Ángel Gasperín, y Ángel Gasperín fue justamente el falso ganador de esa noche. Entonces reporteamos en vivo y en directo para la radio al ganador del Gordo de Navidad. Fue como exclusivo, lo levantaron los diarios al otro día porque era la primera nota que se hacía al ganador, que en realidad no era el ganador, era Angelito Gasperín, pero aparte una cuestión muy, muy risueña porque Ángel es un actorazo aparte de ser periodista, y lloró, se emocionó y bueno, hizo todo aparte con el aditamento de que ahí estaba Guille Torres, que era el telefonista de la radio y que había escuchado justamente todo esto y pasó a ser parte del padre del ganador, también emocionado, expresando que iban a viajar por el mundo, que le cambiaba la vida. Bueno, eso fue muy, muy divertido. Obviamente que pasó a ser una cuestión más interna nuestra, no trascendió porque los diarios habían bajado, que en realidad habíamos entrevistado al ganador y ahí quedó. Y después, bueno, hay varias cosas y varios hechos que a uno lo marcan o lo van marcando. La movilización que hubo en la legislatura cuando se privatiza el Banco de Santa Fe fue una de las movilizaciones
más importantes, más multitudinarias, pero más difíciles de cubrir que hubo en la ciudad. Por la represión policial, por los heridos, por la incertidumbre, fue todo muy tarde-noche, se extendió durante la madrugada, así que fueron horas difíciles que tuvimos que cubrir en la calle. Ni hablar de la inundación del 2003, que creo que también quienes tuvimos la posibilidad de trabajar en esa época nos marcó absolutamente todo a todos por lo que significó, por lo que vivimos acá en la radio, días enteros prácticamente viviendo aquí, comiendo aquí, a veces durmiendo, no había horarios, con el personal técnico luchando en la planta transmisora, durmiendo en canoas, para que los equipos pudieran seguir funcionando. Fueron horas también, más que horas, días, bastante días complicados. Motines en las cárceles de Coronda, ni hablar, un montón. Había motines que pasaban a lo intrascendente, a los pocos días, pero había motines graves que pasaron a ser trágicos y que marcaron también una época en la provincia, sobre todo promediando y a fines de la década del 90, y que nos tocó cubrir durante varias horas y generalmente durante la madrugada y durante las primeras horas de la mañana. Y bueno, y después los hechos que a uno también lo siguieron marcando en la calle, con marchas, con movilizaciones piqueteras. Yo un día terminé en un hospital internado cuando estaban cubriendo una marcha por aquel entonces de una parte de la CGT, con varios compañeros que hoy trabajamos juntos en la radio y en otros medios. Y bueno, uno de los militantes no quería que nosotros estemos en un furgón que se había colocado para el periodismo, y bueno, la ligué y terminé internado, golpeado, con pérdida de conocimiento, y también es algo que me marcó mucho, porque incluso me dio bastante miedo después salir de nuevo a la calle. Pero bueno, uno siguió y siguió trabajando en exteriores, pero básicamente ahí se enmarcan, me parece, los hechos más trascendentes. Mi historia con LT9, desde muy chiquita. Uno se acuerda de esas épocas y realmente verse ahora acá es algo maravilloso, es algo mágico. Yo creo mucho en todo lo que tiene que ver con los deseos desde muy adentro que cada uno tiene, y cómo se van dando las cosas. En mi casa, cuando yo era chica, que iba a la escuela primaria, yo dormía en la misma habitación que mi hermano, y ya desde tempranito, antes de que mi mamá o mi papá nos vengan a despertar, yo medio entre sueños ya escuchaba voces que no eran las de ellos, era la de la radio. Y era LT9, y era la voz de Carlos Larriera, que mis viejos prendían la radio y estaba él hablando desde las 6 de la mañana. Y yo me levantaba con la radio y escuchaba la radio mientras desayunaba, y así fue toda mi infancia. Y el día que yo me encuentro acá, me encuentro que me llaman y me dicen, vení, vamos a hacer una prueba y si todo va bien, en 3 meses estás con nosotros. Y en los 3 meses quedé, y era la radio que yo escuchaba cuando era chica, la que escuchaban mi papá y mi mamá cuando era chica, y yo en este momento estaba trabajando en ese lugar. Y lo más loco de todos era que yo estaba trabajando en el programa que escuchaban ellos. Mi primer día acá en la radio fue un día del locutor, una celebración, un festejo que nunca me voy a olvidar, porque así arranqué, viniendo a las 6 de la mañana al programa con Carlos Larriera.
y me recibe Marina en producción y yo le digo, ¿y qué tengo que hacer? Tranqui, vos andá. Y ahí me encontré con un grupo de gente maravilloso, con Marina, con Javi Farías, con Karina Volati y con Carlos Larriera, que bueno, con él arranqué, se fue hace muy poco. Realmente en estos 100 años que cumplimos tenemos pérdidas que han marcado la radio. La de Carlos Larriera, la de Emilio Caso, la de mi gran amiga Mirta. Realmente es un año importante y emotivo a la vez, ¿no? Estamos muchísimos de los que formamos parte de la radio, pero otros faltan y cuando se habla de determinadas personas uno no puede dejar de saber que marcaron una época tan importante, ¿no? La voz de Mirta Leishman yo creo que fue y va a seguir siendo una de las voces más maravillosas que tuvo la radio. Así que mi historia con LT9 es una historia desde la infancia, que yo en mi vida me imaginaba que iba a seguir la carrera que seguí y que después iba a estar acá trabajando de esto que tanto me gusta y que tanto amo. La radio para mí es magia, la radio para mí es ese contacto con los oyentes y ese contacto con la gente que te marca para siempre. Nosotros en la radio, durante muchos años, tuvimos la campaña del juguete. La campaña del juguete fue un emblema de LT9. Y yo creo que lo va a seguir siendo, porque vos a la gente le hablás de LT9 y la gente se acuerda de la campaña del juguete. Y yo entré, y yo había sido mamá hacía un año. Yo creo que también fue eso de esa emoción que me generaba la campaña del juguete, porque yo tenía mi primera hija chiquita y en la época que yo entré, en el mes de julio, ya se comenzaba a armar la campaña del juguete que se hacía, era para Navidad. Y bueno, y era pedir a los oyentes que colaboren con juguetes, con lo que pudieran. Y era maravilloso porque venían todos y Nati recibía los juguetes en la entrada y vos les pedías y les decías, no los envuelvan. En esa época todavía no existía la libertad que gracias a Dios existe ahora y vos le pedías, no los envuelvan, así sabemos cuáles son de nene y cuáles son de nena para poder armar las bolsas y entregar los juguetes. Y la gente te lo traía con tanto cariño y con tanto amor, envueltos con moños, y hasta a veces le ponían moños celestes o moños rosados, y vos decías, esto es maravilloso, y vos juntabas los juguetes y las bolsas de juguetes, y éramos ese medio entre aquellos chicos que menos tenían, y vos sabés que, vos sabés, le cuento a la cámara en general, pero les cuento a todos que recibíamos gente que vos te dabas cuenta que quizá tenía mucho menos dinero de los que aquellos que después iban a recibir su juguete. Y vos decías, y vienen a darme un juguete a mí, y vienen a entregar eso poco que tienen para otros. Y eso era realmente maravilloso. Vivir esa etapa era fantástica. Disculpen la emoción, o bienvenida a la emoción, porque yo creo que vale la pena esos gestos que yo creo que se siguen teniendo, pero en esos momentos se vivían de una forma tan especial y nosotros lo vivíamos tan especial. Y la campaña del juguete tenía esto de emocionarte hasta las lágrimas por estas cosas, de ver gente de todas las edades que te traía juguetes. Y después tenía el momento de la alegría y de la adrenalina cuando llegaban las transmisiones en exteriores. Hacíamos muchas transmisiones en exteriores para juntar juguetes, en general en la peatonal, que sabíamos que la gente estaba cerca de algún negocio, entonces nos íbamos todos con los equipos y estábamos todos los integrantes de la radio participando de una transmisión y la gente iba pasando, nos miraba y volvía con un juguete. En ese momento existían de verdad los 1, 2, 3
Y la gente iba y compraba un juguetito y te lo llevaba. Y juntábamos bolsas y bolsas, iba gente a colaborar. Era fantástico. Tocaban los Rancers siempre en vivo en algunas parte de la peatonal. Bailábamos, compartíamos con compañeros de otros horarios. Y bueno, y después el día de la entrega. Era en general entre Navidad y Año Nuevo. Las instituciones se anotaban para recibir los juguetes y nosotros ese día era una fiesta acá. Desde muy temprano empezaban a llegar las traffic, que eran los transportes escolares que nos ayudaban para transportar los juguetes a determinados barrios y localidades también. Venía Mamá Noel y Papá Noel, todos vestidos. La calle se cortaba, le pedíamos permiso a la municipalidad y cortábamos la calle. Y estábamos todos con remeras de la radio, inflábamos globos, venían chicos, venían vecinos, era maravilloso. Y, y después cada uno de los que podíamos, nos subíamos a una tráfica y nos íbamos con la tráfica cargada de juguetes a determinadas instituciones y barrios. Bueno, para mí LT9 forma parte obviamente de mi vida sentimental y laboral. Obviamente que cuando empecé a estudiar, allí por el 2000 aquí que me vine a estudiar periodismo, escuchaba prácticamente todo el día LT9, no solamente para informarme, sino para aprender cómo hacer radio en Santa Fe. Y bueno, tuve la posibilidad, oportunidad de venir a hacer una pasantía allí por el año 2002, noviembre del 2002, y bueno, algunos años con ese aprendizaje con muchos compañeros, pues terminaron siendo compañeros, obviamente grandes maestros de lo que fue el servicio de noticias durante la tarde con el Mono Medina, con Marito Galopo, y luego, bueno, fui rotando un poco los horarios hasta llegar a ser móvil, pero uno se veía reflejado, es como que más allá que obviamente cuando uno estudia, escucha diferentes radios, es como que yo me sentí identificado totalmente con LT9, tenía como objetivo, sin lugar a dudas, llegar a LT9 y tuve la suerte de hacerlo, de estar desde allí del 2002. Después me fui por algunos años, pero volví en el 2010 y desde aquel momento de hacer móviles, el servicio informativo, bueno, ahora colaborando en la conducción o co-conducción de los programas de la mañana. Sin lugar a duda, me ha tocado cubrir distintos hechos, distintos momentos que uno siempre lo va a llevar en el recuerdo en la mente. Desde el primer móvil, aquel 15 de noviembre del 2003, cuando era el aniversario de la fundación de Santa Fe en Callastá, y me avisaron un par de días antes que tenía que hacer el móvil desde allí, porque era bueno, el último acto incluso que iba a estar encabezando en su momento quien era el gobernador Reutemann, con muchos nervios, muchos nervios, porque en ese momento quien conducía la mañana de los sábados era Leandro Miller, sin luego un símbolo también de la radio, y yo estaba muy nervioso de hacer móvil, bueno, apenas si tenía 22 años, era muy pibe, pero bueno, pude superar ese momento y a partir de allí a avanzar y crecer en la radio. Obviamente que también la inundación del 2003, inundaciones del 2007, diferentes hechos particulares también que me ha tocado cubrir de hechos lamentablemente policiales, tristes para quienes sufren estos hechos, es lo que uno un poco se lleva o queda en la experiencia de trabajar en el móvil. Y después, bueno, la verdad que estar en la mañana de la radio y poder responder, poder sacarle dudas a muchos de los oyentes, ser la voz de muchas de las personas que llevan adelante los diferentes reclamos o que tienen, me parece que es lo que uno busca haciendo periodismo, en representar a quienes a lo mejor no obtienen respuesta por parte de los estados, ni provincial, ni nacional, ni municipal, y eso se siente en la forma en la cual uno después le devuelven los oyentes agradeciendo tener esa respuesta, de ser escuchado y obviamente tener una respuesta. La verdad que son infinitas las experiencias que tengo desde ella
más de por lo menos 20 años que estoy aquí con compañeros del área técnica, de la locución, de los periodistas, momentos obviamente que nos ha tocado, eso sobra, con aquellos años de incertidumbre, de que LT9 no se iba a pagar y gracias a quienes trabajamos aquí en la radio no se apagó, siguió adelante y hoy nos toca llegar aquí a estar al frente de los diferentes programas, de la programación de la radio en estos primeros 100 años de vida de LT9. Para los que no me conocen, mi nombre es Graciela Riera. Llevo 35 años en esta radio, no, mejor dicho, estoy mintiendo. 35 años se cumplen el 2 de noviembre del 2024. 35 años de manera ininterrumpida. ¿Por qué digo ininterrumpida? Porque el programa Tiempo de Abuelos, que comenzó siendo música para mis abuelos, después les voy a contar por qué la metamorfosis del programa, nunca, jamás se vio interrumpido. Domingos que no hemos estado al aire ha sido o por un día de elecciones, un domingo de elecciones, un domingo de procesión a la Virgen de Guadalupe, pero de lo contrario y desde cualquier punto donde yo estaba, desde allí salía al aire, y si no, obviamente, haciendo base en el estudio, estaba Nelva Ortiz, con quien comparto también desde hace muchísimo tiempo el micrófono los domingos a la mañana. ¿Quieren que les cuente cómo comienza mi historia con LT9? Bueno, yo llenaba un espacio en otra radio porque hurgando en la discoteca había visto temas que cantaba mi mamá, que cantaba mi nona, canzonetas italianas. Bueno, tengo sangre italiana y también española. Estaba En un bosque de la China, Amor en Budapest. Y yo dije, pucha, estos discos, vinilos, por supuesto, y había de 78 RPM, aunque les parezca mentira, no tienen uso prácticamente, y qué bueno refrescarle los oídos con gratos recuerdos a la gente mayor. Así comenzó siendo un espacio musical hasta que tuvo un éxito avasallante y terminaron ofreciendo que lo conduzca. Todo eso se fue por la borda después que hubo un problema, levantaron la programación, entonces, tac, 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 golpeé en LT9, me abrieron las puertas, entré y acá me quedé disfrutando de toda la felicidad que pude haber vivido en esta radio. La felicidad que me dan, por supuesto, los que están allí, detrás de esta cajita, que es la radio precisamente y que son los oyentes. Es el mejor premio que he recibido a lo largo de 35 años. He tenido muchos premios que obviamente son una caricia para el alma, reconocimientos a nivel nacional, provincial, municipal, pero el mayor premio es el cariño de la gente, porque hacer radio es generar esa ida y vuelta con el oyente que se da a través de la palabra, tan solo de la palabra, porque calculen que hace 35 años no existían las cosas que existen ahora. Nadie nos veía, podíamos venir cuántas veces, lo habré hecho, de venir en ruleros a la radio, de venir con la toca, ¿se acuerdan que usábamos cuando éramos muy jovencitas? Ahora no, ahora es imposible porque todo se ve. Y así como comenzó siendo un programa netamente musical, después tuvo una metamorfosis. Pero quiero contarles, llego a la radio. ¿Quién era la locutora de turno los domingos a la mañana? Que en esa época íbamos de 8 de la mañana a 10 de la mañana. La señora Nelva Ortiz, decana de locutores, ya casi al borde de la jubilación. Bueno, Nelva se encariñó con el programa, se sintió parte absoluta del programa y nunca más se fue. Se jubiló y se quedó siendo la coconductora, mi compañera, en esta hazaña de llegar a todos los hogares con cariño, prestándoles una oreja que los escuche o una palabra que los haga esbozar una sonrisa. Pero claro está que después el programa sufrió metamorfosis. ¿Por qué?
estamos viviendo de una forma muy intensa las noticias respecto a jubilaciones y la gente quiere saber de qué se trata, ya sean prejubilables o jubilados y pensionados. Entonces, ahora el programa tiene un perfil mucho más informativo para aclararle la situación por la que están atravesando muchos que se están por jubilar y los ya jubilados, cosa que no sucede muy a menudo en los medios. Podemos ver ahora, ante la situación que están padeciendo los jubilados, que mucho se habla, pero antes en realidad nunca se hablaba. Los jubilados parecían material descartable. Bueno, pero no quiero hablar tanto del programa en sí, porque en esta radio también he pasado por otras situaciones. Allá por el año 1991, después de estar haciendo Tiempo de Abuelos, incursiono en FM Láser también, con un programa que lo llamé El Desván. Allí me ayudó muchísimo, muchísimo un talentoso y querido amigo mío que me dio esta radio, como fue Daniel Andino, que hoy nos acompaña desde arriba, es una estrella que tenemos. Me ayudó muchísimo a formatear el programa y salía un hermoso programa. Terminaba los sábados y los domingos, iba el programa de 10 a 14. Los domingos salía corriendo del estudio de AM, de hacer el programa de los abuelos, y me iba corriendo a FM Láser a acompañarlos con el desván durante 4 horitas. También a la mañana, en un momento, conduje un programa que era Primera Hora, reemplazándolo a Oscar Frutero. Tenía que levantarme a las 2 de la mañana y venía con unas ganas, me levantaba de buen humor. Eso es lo que tiene la radio. A veces me dicen, ¿cómo tantos domingos levantándote tan temprano? Me esperan ustedes, me espera la radio, me esperan amigos, aunque ustedes no lo crean, porque a ustedes les llamo mis amigos sin rostro. Y me siento feliz y me levanto de muy buen humor. Gracias a Dios que me levanto de muy buen humor. Si no, aunque a veces sí, tienen razón. A veces comienzo enojada porque por allí hay cada noticia que tenemos que compartir, pero de cualquier manera siempre, siempre tenemos un motivo para sonreír, un motivo para dedicarnos un poco de felicidad. Bueno, no es algo fortuito que estemos las dos acá, que estemos vestidas casi igualitas, porque somos parte de Los Ángeles de Charlie, podríamos decir. Así es. De ese grupo de productores que tuvo Carlos Larriera, tanto aquí en Radio LT9 como en Canal 13. Así que en este especial de homenaje a Carlos Larriera es un gusto compartir micrófono con Viviana Ríos, quien fue mi antecesora en la producción de Carlos Larriera desde el año 1991, para ser más concreta. Y podemos decir, junto a Marina Bodrone, que estamos acá porque somos en realidad parte de las que más duramos con esta compañía y esta producción para LT9. Sí, sí, sí. Además tenemos que recordar que estuvimos con compañeros como Ana Candiotti, como Javier de la Mónica, también Osvaldo Medina, que fueron mechando su presencia allí en la producción de lo que fue Mano a Mano, lo que fue Con Todos en Canal 13 y Opiniones con Carlos Larriera también en Canal 13. En Canal 13 y Cablevisión. Cablevisión, porque hubo también una etapa de Cablevisión cuando recién se conocían algunas señales de cable en Santa Fe. Eso es algo para marcar precisamente de la personalidad de Larriera, me parece, y es que ha sido un precursor, tanto en televisión como en radio. Muchos no deben saber que fue la voz que acompañó el alunizaje, que fue televisado para Canal 13 en directo, y que además fue corresponsal en su primera etapa de quién era Pipo Mancera, quien es la audiencia de LT9, que por lo general tenemos viejos oyentes, deben recordar esa etapa, ¿no? Y por eso digo que era un precursor, inclusive de los deportes mecánicos. Exactamente, sí. Y además, casi que fue conductor con Mónica Candambers en lugar de César. Hubiese sido la dupla de Canal 13. Sí, no nos olvidemos de ese dato también. Sí, bueno, fuerte dupla, ¿cierto? Sí. Y en esa época estamos hablando de la televisión blanco y negro. Y también fue un precursor, todo el mundo lo sabe, como deportista, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, de alguna manera, para mí en lo particular ha sido un privilegio
porque uno aprende mucho de los grandes. Además porque te tocó una época, yo pensaba hoy cuando hablábamos de esta charla, de la posibilidad de homenajear a Carlos, a vos te tocó una época donde, por ejemplo, todos los popes de la política argentina llegaban a Santa Fe, se tomaban su vuelo, bajaban aquí en Sauce Viejo y estaban en la radio y venían a dar congresos. Me tocó la convención reformadora del año 94. La convención reformadora me tocó, y me tocó ahí también vivenciar el hecho de que Carlos siempre ha sido un tipo que se ha involucrado con la producción de sus programas. Y recuerdo que en la inauguración que se hizo de la convención reformadora, que se hizo en Entre Ríos, porque la apertura se hizo en Entre Ríos de la convención, viajamos, él y yo, para tomar un primer contacto precisamente con los convencionales reformadores del momento, para ir haciendo la producción que en ese momento era para Canal 13, del programa nocturno semanal, y donde tuvimos la suerte de tener personajes realmente muy importantes. Nos acompañó Raúl Alfonsín inclusive dentro de esas visitas importantes. Tuvimos la presencia de hasta inclusive Graciela Fernández Meijide, recuerdo, porque también se dio la situación de, además de ser convencional, se había producido el ataque a la AMIA y tuvimos la suerte de tenerla una semana después de ese ataque, donde nos pudo contar y hacer referencia a lo que había vivenciado la ciudad de Buenos Aires con ese drama, ¿no? Claro. Y Carlos siempre se involucraba en esto, sí, en la producción. Y además te habrá pasado lo mismo que a mí, decir, el llamado es para salir en una entrevista con Carlos Larriera o para grabar un programa de televisión o una entrevista de radio, y era el sí del entrevistado. Era mucho más fácil con semejante nombre detrás de la producción, obviamente. Bueno, vos sabés que cuando yo tomo el primer contacto con él para venir a trabajar a la radio, que en realidad lo hice para hacer un reemplazo de un mes, del mes del verano, de enero del 91, y después nos involucramos bien, pegamos buena onda, le gustó mi forma de trabajar y me pidió que me quedara. Él en ese momento, cuando hablaba conmigo, me decía, vos vas a decir LT9, porque ni siquiera se tomaba como referencia al mismo. Sí. Acordate que decía, yo apenas soy un bachiller. Y en esa ocasión recuerdo que él me decía, vos vas a mencionar cuando hagas producción LT9 y vas a ver que las puertas se te abren. Y realmente era así. Sí. Yo venía de otros medios también importantes de la ciudad, pero sin embargo marcaba una diferencia, sobre todo en los medios privados. Sí, a mí me tocó una etapa donde los políticos ya no llegaban tanto a Santa Fe, así que fue mucha comunicación vía telefónica, entrevistas aquí para la radio, y también en el caso del programa de televisión era citar a grandes empresarios de nuestro país y decirles el viernes a determinada hora tienen que estar en el canal con un trajecito para sentarse al aire, hacer una entrevista, y allí estaban, y era porque estaba Larriera detrás del producto periodístico. Sí, yo te diría también que una de las cosas que a mí en lo particular tuve la ocasión de agradecérselo el último año, y es el hecho de que la diferencia de edad por ahí hace que uno lo tenga como ejemplo, más allá de lo que te decía del hecho de ser precursor en un montón de cosas. Porque, por ejemplo, a mí se me dio la situación que vos heredaste después, que cada vez que avanzaba el tiempo, en lugar de durar menos los programas, empezaban más temprano. Exacto. Entonces, al principio empezaba a las 7 de la mañana, después se fue corriendo a las 6, y el sacrificio, vos sabés que la producción implica llegar antes, tener todo preparado antes. La producción antes. era una hora antes, seguro, para imprimir los tapas de diarios, para imprimir los datos de los mercados. Vos, como contaba fuera de micrófono y de esta grabación, fuiste una precursora con todo lo que son las nuevas tecnologías en la radio, traer tu propia notebook, los teléfonos celulares, los más nuevos, pero también viviste esa época del papel, de desparramar los diarios en la mesa, de prepararle el tecito con los 2 panes, porque también tenía esas cosas. No, en la época en que yo estaba todavía en la radio, en este edificio, había un bar donde había una persona que se dedicaba a hacerlo. Después lo heredamos nosotros. Pero yo te decía que en esa situación de cada vez empezar más temprano, que te implicaba un sacrificio de horario, yo veía que Carlos se levantaba o llegaba siempre con el mejor de los entusiasmos. Entonces era como que te ponía un incentivo, decías, pero ¿cómo? Si esta persona tiene 30 años más que yo,
tiene ya su vida hecha, su profesión desarrollada, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Exacto. Y te servía de incentivo. Era el ejemplo, y el ejemplo también de cuando él te decía hay que leer, hay que comprar libros los que se pueda, hay que tratar de sacar de alguna biblioteca si no te alcanza la guita, pero tratar de leer, de estar siempre informado. Teníamos los viejos almanaques mundiales donde teníamos los datos de los países, los continentes en cuanto a la población, a las actividades productivas, porque también por ahí se necesitaban esos datos en el día a día del trabajo de la radio. Y además hay una cosa que a mí me gustaría destacar fundamentalmente porque estamos hablando de un homenaje a él y tiene que ver con que siempre fue una persona muy generosa desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, desde el punto de vista profesional, pero desde el punto de vista también económico y de la ayuda a otros. Y en esa ayuda, por ejemplo, lo que él ocultaba era la sensibilidad que tenía, por ejemplo, de un día de frío pasar y ver a alguien con situación de calle. Y esa parte la ocultaba, como lo estoy tratando de ocultar yo. Pero bueno, era parte de su forma de ser. Sí, sí, sí. Además, en esa coraza que él se armaba, también había un corazón muy bondadoso, como vos decís, inclusive para que cada miembro del equipo que se incorporara tuviese su lugar, tuviese sus tiempos, ser respetuoso por el otro desde distintos aspectos del periodismo, tanto sea el deportivo, la parte de espectáculos, los mismos locutores. Así que en eso también valoramos mucho todo lo que fue el ejemplo que él nos dio como conductor, pero también como formador de grupos, como formador de equipos de equipos de trabajo. Tengo el orgullo de decir que en estos 100 años que cumple la radio el 24 de junio, los últimos 30 los caminé a la par. Yo entré en 1994, era estudiante de comunicación social, estaba en la parte final en la Católica y un día el profe Trocero me dice, vas a ir a una prueba LT9. Yo ya había hecho una prueba y había estado en una pasantía 6 meses en Cablevideo, ya había hecho televisión y en radio tenía algunas experiencias en algunas FM menores, pero nunca había estado en una radio de la envergadura de LT9. Yo era un oyente permanente de la segunda Deporte 9, con mi viejo fanático y fanático de la radio. Y llegué y me recibió Eduardo Rodríguez y me dio un grabador y me dijo, tenés que ir a cubrir la práctica de Unión. Así que desde ese día, en 1994, después para que me tomen efectivo, hubo un tiempito más, creo que entré en el 95, no me fui nunca más de la radio. Así que se puede decir que tengo la camiseta puesta de la radio, de la primera licencia otorgada en el interior del país, en esta radio que está cumpliendo 100 años. Para mí es un orgullo. He visto el crecimiento de la radio, he visto malos momentos también, he visto altibajos de la radio y podemos decir que está en un muy buen momento, cambiando, ayornándose, pero siendo ese vehículo permanente, ese nexo con todos los santafesinos. Me parece que a esta altura ya decir que LT9 es un patrimonio cultural de los santafesinos es ajustarse a la verdad. Tengo miles de anécdotas, siempre estuve vinculado con el deporte, me recibió un maestro como Ricardo Porta junto a Eduardo Rodríguez, pero por acá transitó Darío Piñata, tuve la suerte de estar con Hugo Sánchez enseguida, Facundo Ruiz Díaz, y bueno, Gustavo Borsato, Nacho Petinari fueron mis compañeros, y bueno, hemos sido afortunadamente un grupo de compañeros, pero un grupo de amigos, porque en la radio se puede decir que somos una gran familia. LT9 es una gran familia, LT9 es una forma de hacer periodismo, LT9 es una forma de hacer lo que nos gusta. Si algo nos distingue y si algo tenemos en común, los que integramos esta hermosa familia, es que amamos la profesión, que amamos lo que hacemos. Y es un trabajo, pero cuando uno ama el trabajo que hace, más que un trabajo es un placer. Bueno, como periodista deportivo sigo a los equipos de Santa Fe prácticamente desde que llegué, es decir que estoy recorriendo canchas en toda la Argentina desde hace 30 años, me tocó estar en el exterior, me tocó hacerle notas a Diego Armando Maradona, me tocó estar en la despedida, aquella tarde La pelota no se mancha en la Bombonera con Diego. Hice una cobertura para el Moncho Aranda. El Moncho Aranda tenía la tarde de los sábados y yo fui. Y cuando llegaba Diego, el magnetismo que tenía Diego, le hizo una nota en vivo. Hemos transmitido un clásico, Boca River, y después he estado mano a mano con Diego Armando Maradona, la Santa Fe Coronda que hemos transmitido, las anécdotas en los barcos,
Alguna vez se nos dio vuelta la lancha junto a Celeste Puniet. Y bueno, y nos bajamos de esa lancha. El Tato de Elías se pegó un susto bárbaro, el operador, porque no sabía nadar. Igual vino prefectura, nos auxilió, nos tiraron un par de chalecos salvavidas. Y esta locura de hacer periodismo y que te guste tanto hizo que en vez de abandonar la carrera, nos subiéramos a otra lancha. Hicimos dedo, porque la lancha se hundió, hicimos dedo, nos subimos a otra lancha y cumplimos con nuestro objetivo periodístico de llegar hasta Coronda. A mí me tocó, gracias a la radio, conocer Nueva York en una pelea de TNT Maidana, conocer Las Vegas en la pelea del Chino Maidana contra Floyd Mayweather. Estuve con los equipos de Santa Fe por todos lados. Estuve en plena pandemia, tengo el orgullo de decir que lo vi a Colón campeón. Hasta ahora el único equipo de Santa Fe que vi campeón en primera. Los ascensos de Unión, los ascensos de Colón los viví. Pero Colón en primera, junto a Adrián Broski, estuvimos en San Juan. Fuimos de los privilegiados periodistas que tuvimos la posibilidad de quedarnos esa semanita en San Juan y transmitir para la radio aquel título que consiguió Colón inolvidable en 2021. Así que bueno, para todos los amantes de la radio, un vehículo que ha ido transformándose, pero que no deja de estar siempre presente en la vida de cada santafesino. Antes con la portátil, con la espica en la oreja, hoy con otra forma, hoy por ahí con el celular, con la aplicación, hoy por ahí con internet, en cualquier parte del mundo, la radio sigue siendo instantaneidad, la radio sigue siendo esa conexión mágica, la radio sigue siendo imaginarte cómo es el locutor, cómo es el periodista de turno, la radio es salir y te dice, ah, vos sos Virgolini. Sí, yo soy Virgolini. Yo te escucho siempre, pero no sabías cómo eras. Por ahí la tele te da otra manera de que te conozcan. Yo también he hecho mucha tele, ahora no lo estoy haciendo, en cualquier momento volveremos seguramente. Y por la tele te conocen al toque, pero por la radio te identifican por la voz. Y esa es la magia que tiene la radio. Salud LT9, salud a esta gran familia. 100 años, por muchos años más, querida LT9.